La Ciudad de México es la ciudad capital de los Estados Unidos mexicanos. El nombre México tiene un origen que se remonta a tiempos prehispánicos y está relacionado con la cultura azteca. Aquí te presento algunas de las versiones más conocidas sobre el origen del nombre. México Tenochtitlán. La versión más aceptada es que el nombre México proviene de México Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. El término México se refiere al nombre original del lugar donde se establecieron los mexicas o aztecas. Tenochtitlán era la ciudad fundada en el islote del lago de Texcoco, y México se convirtió en el nombre principal con la conquista española. Significado en náhuatl. En lengua náhuatl, México se descompone en tres partes: Msi, Mes, que significa maguey o lugar del maguey; X, Ji, que significa ombligo o centro; y Kou, un sufijo que indica lugar. Así, una interpretación del nombre México es lugar en el centro del maguey o lugar en el ombligo de la luna. Otra interpretación sugiere lugar en el centro del lago de la luna, haciendo referencia al lago de Texcoco. El dios Mexi, una versión menos conocida pero interesante, es la que relaciona el nombre México con el dios Mexi o Huitzilopochtli, el dios de la guerra y patrono de los mexicas. Según algunas fuentes, México podría significar lugar donde vive Mexi, Huitzilopochtli. Migración de los mexicas. Los mexicas eran un grupo nómada que, según sus propias leyendas, migraron desde un lugar mítico llamado Aztlán hasta el Valle de México. Durante su peregrinación, se establecieron en diferentes lugares hasta encontrar la señal profetizada, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Al asentarse en este lugar, que llamaron Tenochtitlán, también adoptaron el nombre México para referirse a sí mismos y a su nueva capital. Códices y crónicas. Los códices y crónicas de la época prehispánica y colonial proporcionan información valiosa sobre el nombre. Por ejemplo, en el Códice Mendoza y otros documentos, se menciona el término México Tenochtitlán y se detallan aspectos de la vida y organización de la ciudad, ayudando a perpetuar el uso del nombre México en el contexto histórico. Estas versiones reflejan la riqueza cultural e histórica detrás del nombre México y su conexión con la identidad de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, los mexicas o aztecas. A continuación, te presento 20 datos o hechos curiosos que pocos conocen sobre la Ciudad de México. 1. La ciudad flotante de Tenochtitlán. Antes de la llegada de los españoles, la Ciudad de México fue construida sobre una serie de islotes en el lago de Texcoco. Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, era una ciudad flotante con una intrincada red de canales, puentes y chinampas, jardines flotantes. Estas chinampas permitían una agricultura intensiva y sostenible en el lago. 2. La llegada de los primeros europeos en la cueva de Tacubaya. En el barrio de Tacubaya, hay una cueva conocida como la Cueva de Tacubaya, donde se cree que llegaron los primeros europeos a tierras mexicanas. Según la leyenda, un grupo de náufragos españoles llegó a esta cueva en 1510, 10 años antes de la llegada de Hernán Cortés. Esta historia poco conocida arroja luz sobre los primeros contactos entre europeos y nativos americanos en la región. 3. El Palacio de Bellas Artes y su arquitectura cambiante. El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, conocido por su espectacular cúpula de azulejos naranja y su interior Art Nouveau. Sin embargo, pocos saben que el edificio fue inicialmente concebido con un diseño completamente diferente y que su construcción tardó más de 30 años, enfrentando varios cambios de estilo y uso de materiales. 4. El túnel secreto de la Catedral Metropolitana. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ubicada en el Zócalo, es una de las estructuras religiosas más importantes del país. Debajo de la catedral, existe un complejo de túneles y criptas que datan de la época colonial. Estos túneles fueron utilizados para diversas funciones, incluyendo almacenamiento de tesoros y rutas de escape secretas. 5. La Plaza Garibaldi y su historia musical. Plaza Garibaldi es famosa por sus mariachis y su vibrante vida nocturna. Lo que muchos no saben es que la plaza tiene una rica historia musical que se remonta a principios del siglo XX.
Originalmente, la plaza era un lugar de reunión para diferentes grupos de músicos itinerantes, incluyendo tríos, marimbas y bandas de viento, antes de convertirse en el hogar tradicional de los mariachis que conocemos hoy. 6. La pirámide oculta del Metro Pino Suárez. Dentro de la estación de Metro Pino Suárez, hay una pirámide prehispánica oculta a la vista de muchos pasajeros. Esta pequeña pirámide dedicada a Ejecatl, el dios del viento, fue descubierta durante la construcción del metro en los años 1960. Es un recordatorio fascinante de cómo la moderna Ciudad de México se construyó sobre antiguas civilizaciones. Lo que muchos no saben es que durante la construcción de sus líneas se descubrieron innumerables artefactos arqueológicos, desde cerámicas prehispánicas hasta estructuras coloniales. Algunos de estos descubrimientos se exhiben en estaciones como Pino Suárez y Zócalo. 7. La Casa de los Azulejos. La Casa de los Azulejos es un icónico edificio en el centro histórico de la Ciudad de México, famoso por su fachada cubierta de azulejos de Puebla. Lo que pocos saben es que este edificio del siglo XVIII tiene una leyenda interesante. Se dice que fue construido por el conde del Valle de Orizaba para demostrar a su padre que podía crear algo hermoso después de ser desheredado por llevar una vida desordenada. 8. El Teatro de los Insurgentes y su mural de Diego Rivera. El Teatro de los Insurgentes no solo es un lugar emblemático para las artes escénicas, sino que también alberga un impresionante mural de Diego Rivera en su fachada. El mural, que narra la historia del teatro en México, incluye figuras históricas y contemporáneas de la época y es una obra maestra menos conocida del famoso artista. 9. El Cementerio de Dolores y sus ilustres inquilinos. El Panteón Civil de Dolores es el cementerio más grande de la Ciudad de México y alberga la Rotonda de las Personas Ilustres, donde descansan los restos de algunos de los personajes más importantes de la historia de México, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Amado Nervo. Es un lugar lleno de historia y memorias de grandes figuras del país. 10. El Árbol de la Noche Triste. En la colonia Popotla hay un árbol conocido como el Árbol de la Noche Triste. Según la leyenda, fue bajo este árbol donde Hernán Cortés lloró la derrota sufrida a manos de los aztecas durante la Noche Triste en 1520, cuando los españoles fueron expulsados de Tenochtitlán. Este árbol es un importante sitio histórico y un recordatorio de los eventos dramáticos que marcaron la conquista. 11. La Biblioteca Vasconcelos y su diseño innovador. La Biblioteca Vasconcelos, ubicada en el norte de la ciudad, es una de las bibliotecas más modernas y espectaculares de México. Diseñada por el arquitecto Alberto Calach, la biblioteca es conocida por su estructura suspendida y sus estanterías flotantes, creando un ambiente futurista y acogedor para los amantes de los libros. Además, alberga una ballena gris esculpida por el artista Gabriel Orozco. 12. La calle de Donceles y sus librerías de antaño. La calle de Donceles, en el centro histórico, es famosa por sus librerías de segunda mano, algunas de las más antiguas de la ciudad. Esta calle ha sido un centro cultural y literario desde la época colonial. En sus librerías se pueden encontrar libros raros, manuscritos antiguos y ediciones agotadas, convirtiéndola en un paraíso para los bibliófilos. 13. Los murales secretos del Castillo de Chapultepec. En el Castillo de Chapultepec, hay una serie de murales ocultos en salas y pasillos menos visitados. Estos murales, realizados por artistas mexicanos durante el siglo XIX, representan momentos importantes de la historia mexicana y están llenos de simbolismo y mensajes políticos. Descubrir estos murales es como desenterrar un tesoro oculto en el corazón de la ciudad. 14. El exconvento de San Hipólito y la festividad de San Judas Tadeo. El exconvento de San Hipólito es conocido por ser el epicentro de la devoción a San Judas Tadeo en la Ciudad de México. Cada 28 de mes, miles de fieles se reúnen en este lugar para rendir homenaje al santo de las causas difíciles y desesperadas. Esta tradición ha convertido al convento en un punto de peregrinación y devoción que pocos turistas conocen. 15. La Casa de la Malinche en Coyoacán. En el barrio de Coyoacán, existe una casa conocida como la Casa de la Malinche. Se dice que esta casa fue uno de los lugares donde vivió la Malinche, Doña Marina,
la famosa intérprete y compañera de Hernán Cortés. Aunque su historia está envuelta en leyendas y controversias, el lugar es un fascinante punto de interés histórico. 16. La Cueva del Diablo en Desierto de los Leones. En el Parque Nacional Desierto de los Leones hay una cueva conocida como la Cueva del Diablo. Según la leyenda, esta cueva fue un lugar de reunión para brujas y otros practicantes de artes oscuras durante la época colonial. Hoy en día, es un sitio turístico que atrae a curiosos y aventureros que desean explorar su oscura historia. 17. El antiguo Colegio de San Ildefonso y el origen del muralismo mexicano. El antiguo Colegio de San Ildefonso es un edificio histórico que ahora funciona como museo y centro cultural. Este lugar es significativo porque fue donde Diego Rivera, José Clemente Orozco y otros artistas comenzaron el movimiento muralista mexicano en la década de 1920. Sus murales todavía adornan las paredes del colegio y son una muestra del arte y la historia mexicana. 18. Los túneles subterráneos del Palacio Nacional. Bajo el Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, hay un intrincado sistema de túneles subterráneos que se extiende por varios kilómetros. Estos túneles se utilizaban en la época colonial para transportar bienes y personas, y algunos de ellos aún están intactos y abiertos al público en visitas guiadas especiales. 19. El Hospital de Jesús y Hernán Cortés. El Hospital de Jesús Nazareno, ubicado en el centro histórico, es el hospital más antiguo de América, fundado por Hernán Cortés en 1524. Lo que pocos saben es que en su interior se encuentra una placa que marca el lugar exacto donde Cortés se encontró por primera vez con el emperador azteca Moctezuma II. Además, el propio Cortés está enterrado en una capilla dentro del hospital. 20. El misterioso Códice de Coyoacán. En el barrio de Coyoacán, existe un documento poco conocido llamado el Códice de Coyoacán. Este códice es una mezcla de pictogramas y textos en náhuatl y español que narran la vida cotidiana y los acontecimientos históricos de la región durante la transición de la época prehispánica a la colonial. Es un valioso testimonio histórico que ofrece una visión única de la mezcla cultural de la época. Coméntanos cuál de estos datos no conocías sobre la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.